España enfrenta una de las crisis climáticas más devastadoras de los últimos años. La Dana, un fenómeno meteorológico que azotó Valencia y Murcia, ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del gobierno, pero también ha desatado una tormenta política que amenaza con hundir la carrera de Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica. ¿Estamos ante un caso de mala gestión o una estrategia política para frenar su ascenso en Europa? En este vídeo exploramos todos los ángulos de esta historia que conecta lo climático con lo político. A finales de octubre, una Dana, depresión aislada en niveles altos, causó estragos en el sureste de España. Las lluvias torrenciales dejaron un rastro de destrucción en Valencia y Murcia, con viviendas anegadas, cultivos destruidos y carreteras intransitables. En solo unos días el temporal se cobró vidas humanas, dejó miles de desplazados y pérdidas materiales incalculables. En el centro de la polémica está la Confederación Hidrográfica del Júcar, supervisada por el Ministerio de Transición Ecológica. Su papel en la gestión de cuencas fluviales fue duramente criticado, especialmente por no haber ejecutado obras de encauzamiento en zonas clave. Las inundaciones arrasaron todo. Se sabía que este barranco era peligroso, pero no se hizo nada. ¿Por qué tenemos que pagar siempre los ciudadanos por la incompetencia de los políticos? El Partido Popular no tardó en señalar a Teresa Ribera como la responsable directa de la tragedia. Miguel Tellado, desde el Congreso, fue contundente al afirmar que la ministra estaba desaparecida mientras miles de familias sufrían las consecuencias del temporal. La acusación más grave gira en torno a la supuesta prohibición de obras en el Barranco del Pollo, una medida que, según el PP, habría evitado parte de los daños. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo calificó la gestión de Ribera como un ejemplo de descoordinación institucional, una crítica que resonó tanto en España como en Bruselas. Teresa Ribera no se quedó callada. En una rueda de prensa afirmó que las alertas meteorológicas funcionaron como se esperaba, pero que las medidas de prevención y evacuación fallaron, algo que calificó como responsabilidad directa de los gobiernos autonómicos liderados por el PP. Además, Ribera ha defendido que la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad estatal y europea, argumentando que fenómenos como la Dana son cada vez más frecuentes debido al calentamiento global. El futuro de Teresa Ribera no solo está en juego en España, sino también en Europa. Su nombramiento como vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia y competencia en la Comisión de Ursula von der Leyen ha quedado en pausa. La Eurocámara ha decidido retrasar su ratificación, impulsada por la presión del Partido Popular Europeo, que ha cuestionado su capacidad de liderazgo tras la gestión de la Dana. Este retraso ha encendido alarmas en el gobierno español, que ve en la situación un intento de bloqueo político. Sin embargo, otros sectores consideran que este es un ejemplo de cómo la gestión climática debe estar por encima de intereses partidistas. La polémica en torno a Teresa Ribera refleja un problema más amplio: la relación entre política y gestión climática. Por un lado, muchos expertos en medio ambiente consideran que su liderazgo es crucial para acelerar la transición ecológica en Europa. Por otro lado, críticos señalan que su gestión ha sido insuficiente para abordar problemas inmediatos, como la prevención de desastres naturales. El impacto de la Dana no solo ha dejado huellas en el terreno, sino también en el panorama político. El futuro de Teresa Ribera, tanto en España como en Bruselas, pende de un hilo. ¿Es esta una prueba de fuego para su liderazgo o un intento de sus adversarios de frenar su influencia? Una cosa está clara: la relación entre política y cambio climático nunca ha sido tan visible ni tan controvertida. Pedro Sánchez ha salido públicamente en defensa de la ministra Teresa Ribera tras las intensas críticas generadas por la gestión de la crisis climática desencadenada por la Dana, depresión aislada en niveles altos, que golpeó especialmente a comunidades autónomas como Valencia y Murcia. En sus declaraciones, el presidente del gobierno subrayó el liderazgo de Ribera en acciones preventivas y de respuesta, destacando su papel esencial en la lucha contra el cambio climático. Sánchez describió a Ribera como una figura clave en la política ambiental española y europea, al tiempo que reafirmó su respaldo a su candidatura como vicepresidenta de la Comisión Europea, cargo que consideró estratégico para los intereses climáticos y políticos del país. Por otro lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha empleado un enfoque marcadamente crítico al evaluar la actuación del gobierno. Según Abascal, la gestión de la Dana refleja un exceso de ideología y una falta de conexión con las necesidades urgentes de las comunidades afectadas.
Argumentó que el Ejecutivo priorizó políticas climáticas que calificó de radicales, en detrimento de acciones pragmáticas como la canalización y el mantenimiento de infraestructuras esenciales para mitigar el impacto de fenómenos meteorológicos extremos. Desde su posición, Sánchez adoptó un discurso que enfatiza los logros y los esfuerzos de coordinación del Gobierno central. Destacó que los sistemas de alerta temprana funcionaron adecuadamente y que las carencias observadas, como retrasos en evacuaciones o medidas preventivas insuficientes, se deben a una falta de implementación eficaz en los niveles autonómicos y municipales. En este contexto, atribuyó parte de la responsabilidad al gobierno regional liderado por el Partido Popular en las áreas más afectadas, como Valencia y Murcia. Sánchez vinculó la crisis generada por la DANA a un fenómeno más amplio, los efectos del cambio climático. Subrayó que las políticas de prevención y resiliencia climática deben ser reforzadas, tanto a nivel estatal como europeo, y destacó el papel de Rivera como una de las figuras clave para liderar estos esfuerzos en el escenario internacional. La defensa de Sánchez incluyó un respaldo explícito a su candidatura en la Comisión Europea, argumentando que su experiencia y compromiso con la transición ecológica la convierten en una candidata indispensable para la nueva estructura de liderazgo propuesta por Ursula von der Leyen. En contraste, Santiago Abascal presentó una visión que busca resaltar las fallas del gobierno desde un ángulo más práctico. Abascal denunció que el énfasis en políticas climáticas globales ha desviado la atención y los recursos de soluciones inmediatas y locales, como obras de canalización de barrancos y reforzamiento de infraestructuras hidráulicas. Según el líder de Vox, estas medidas habrían reducido significativamente los daños causados por la DANA. Abascal no solo señaló la inacción del Ejecutivo, sino que cuestionó directamente la utilidad de las medidas impulsadas por Rivera. Para él, la crisis climática es una realidad que debe enfrentarse con estrategias basadas en necesidades concretas de las comunidades, dejando de lado lo que considera una agenda ideológica. Su crítica incluyó además la acusación de que el gobierno utiliza estas crisis para promover su agenda climática internacional, descuidando a los ciudadanos españoles que sufren las consecuencias directas. La confrontación entre ambos líderes pone en evidencia una polarización profunda sobre cómo enfrentar las crisis derivadas del cambio climático y los desastres naturales. Por un lado, el discurso de Sánchez refleja una visión más estructural, donde los fenómenos como la DANA son abordados dentro del marco de un problema global que requiere coordinación internacional y políticas a largo plazo. En esta narrativa, Rivera es presentada como una líder comprometida y adecuada para avanzar en este tipo de desafíos, no solo en España sino también en Europa. Por otro lado, Abascal plantea una narrativa de acción inmediata y local, enfocándose en las necesidades urgentes de las comunidades afectadas. En su discurso, Vox se posiciona como el partido que pone en primer lugar las prioridades nacionales, contrastando con lo que perciben como una desconexión del gobierno central con las realidades de los ciudadanos. En contextos como el de la DANA, el papel de la oposición es fundamental para equilibrar las narrativas y garantizar que las acciones del gobierno sean supervisadas y, cuando sea necesario, cuestionadas. La oposición tiene la tarea de visibilizar posibles carencias o errores en la gestión gubernamental y, a través de sus propuestas, ofrecer alternativas que enriquezcan el debate público. Cuando la oposición se enfoca en propuestas concretas, como las sugeridas por Abascal respecto a la mejora de infraestructuras, se crea una presión constructiva que puede obligar al gobierno a reconsiderar sus prioridades y tomar medidas más efectivas. Además, en un escenario político polarizado, la oposición actúa como un contrapeso que representa a sectores de la población que podrían sentirse desatendidos por las políticas oficiales. Sin embargo, también existen riesgos asociados con un enfoque excesivamente crítico o ideológico por parte de la oposición. Si las acusaciones se centran únicamente en atacar al gobierno sin presentar soluciones viables, se corre el riesgo de polarizar aún más a la sociedad y desviar la atención de los problemas centrales.